les vengo a hablar sobre la enfermedad del Chagas. Empecemos. La tripanosomiasis, o más conocido como enfermedad de Chagas, es una zoonosis transmitida por insectos, causado por un parásito flagelado llamado Trypanosoma cruzi, causando una infección sistémica en el humano. Los blancos principales de este parásito a largo plazo pueden ser el corazón y el sistema gastrointestinal. Una zoonosis quiere decir una enfermedad infecciosa que ha pasado de animales a humanos. El Trypanosoma cruzi se transmite al humano mediante las heces de un vector, no este vector ni este vector, sino un insecto triatomino, más conocidos como chinches. Posterior a la picadura, este deposita sus heces en el sitio donde se alimentó. Casi siempre pican en la cara y en las horas de la noche. Esta infección es la más común en Latinoamérica, pero últimamente se están dando a conocer casos en lugares no endémicos como Estados Unidos, países europeos, Canadá, Australia y Japón, lugares donde la principal vía de transmisión es la transfusión sanguínea, trasplante de órganos y transmisión congénita. Los lugares donde comúnmente se puede tener contacto con el Trypanosoma cruzi son el lodo, viviendas con techo de paja, suburbios de escasos recursos, zonas rurales. Ahora vamos a hablar de los encargados de transmitir esta infección a los humanos. Los insectos triatominos pertenecen a la subfamilia Triatominae, que está compuesta por alrededor de 149 especies. Estos insectos son hematófagos, es decir, se alimentan de sangre que comúnmente es de mamíferos y aves. El tracto digestivo de este organismo se divide en tres: estómago, intestino medio y posterior. Estos insectos por lo general son de actividad nocturna, en el día permanecen en acinesia, es decir, sin movimiento. Es esta la razón por la que la mayoría de veces las picaduras se dan por la noche, y esto también explica por qué casi siempre las picaduras se dan en la cara, ya que cuando nosotros dormimos solemos cubrir todo nuestro cuerpo excepto la cara para no ahogarnos. Los insectos pican zonas descubiertas que están a su alcance. Un dato curioso es que la saliva de los triatominos tiene efectos anestésicos, por lo cual sus picaduras son indoloras. Ahora hablaremos de las formas del Trypanosoma cruzi. Este parásito tiene dos formas principales, pero hay autores que incluyen una tercera que sería como una transición. Estas serían amastigote, epimastigote y tripomastigote, que se diferencia por la posición del cinetoplasto. Cinetoplasto. Un cinetoplasto es una masa de ADN circular dentro de una gran mitocondria que contiene numerosas copias del genoma mitocondrial. Hay que tener en cuenta que estos organismos usualmente tienen una sola mitocondria. En el amastigote es de forma ovalada, su cinetoplasto está anterior al núcleo. El epimastigote es más alargado y su cinetoplasto está anterior al núcleo. En cambio, el tripomastigote tiene una forma de C y su cinetoplasto está posterior al núcleo. El ciclo de vida del Trypanosoma cruzi empieza cuando el insecto infectado pica al hospedero, en este caso el humano. Después de alimentarse en el sitio de la picadura, desecha sus heces que contienen tripomastigotes metacíclicos. La comezón y el posterior rascado del humano favorece que este organismo entre en las estructuras del humano con más facilidad. Una vez los tripomastigotes metacíclicos entran, circulan en sangre y también pueden ser fagocitados por los macrófagos. Por otro lado, una vez dentro de la célula del huésped, en su citoplasma se convierten en amastigote y se multiplican hasta que la célula explote y se liberen en la sangre nuevamente los tripomastigotes. Estos van a matar a las células y se van a diseminar a sus células objetivos, que serían en su mayoría miocitos cardíacos, células ganglionares gastrointestinales y de las meninges. Y como esto es un ciclo, el insecto puede volver a picar al humano e infectarse de la sangre que contiene tripomastigotes. Estos van a viajar a su intestino medio, donde se transformará en epimastigotes. Estos migran al recto del insecto y se convierten en tripomastigotes metacíclicos nuevamente, listos para picar a otro humano. Como sabemos, la mayoría de infecciones se da por fases, y esta no es la excepción. La fase aguda, esta fase se da en el transcurso de la inoculación del Trypanosoma cruzi, que suele ser de 1 a 2 semanas, suele ser asintomática, pero en caso de existir suelen ser fiebre prolongada, malestar general, linfoadenopatía, hepatoesplenomegalia, y en el lugar de picadura aparecen los chagomas, que son lesiones inflamatorias localizadas. En caso de ser en las mucosas oculares, se lo llama signo de Romaña. La fase crónica presenta dos formas, la asintomática y la sintomática. En esta última se presentan síntomas cardíacos y gastrointestinales. La miocarditis crónica se caracteriza por deterioro de la función contráctil, dilatación de las 4 cámaras del corazón, dilatación de los anillos valvulares. El tabique interventricular suele desviarse a la derecha y podría inmovilizar la válvula tricúspide, múltiples daños celulares que provocan fallas en el sistema de conducción y así terminar en arritmias o insuficiencia cardíaca congestiva. En el sistema gastrointestinal se produce el megaesófago. Hay destrucción de los ganglios parasimpáticos, manifestándose como desórdenes en la motilidad hasta acalasias, dificultad para la deglución. El megacolon, dilatación del intestino grueso, destrucción del plexo mientérico causando estreñimiento grave.
Y también tenemos al Chagas congénito que provoca aborto espontáneo en mujeres con parasitemia. En caso de no existir aborto, los neonatos suelen morir por encefalitis los primeros días o semanas del nacimiento. El diagnóstico del Chagas se lo puede clasificar igualmente por fases. En la fase aguda la parasitemia es alta, por lo que nos sirve un método de gota gruesa, gota fresca, un frotis o un microhematocrito. En la fase crónica la parasitemia es escasa, por lo que los anteriores métodos no nos servirían, pero ya entra el sistema inmune y los métodos a seguir serían anticuerpos sin antitripasoma cruzi, inmunofluorescencia indirecta, hemaglutinación indirecta, y como último punto veremos los fármacos usados como tratamiento en la enfermedad del Chagas. El benzimidazol actúa dañando el ADN mitocondrial del parásito, el nifurtimox inhibe el crecimiento de los parásitos. Idealmente se usa el tratamiento 2 meses, pero existen efectos adversos, por lo que el tratamiento se reduce a 1 mes. Eso ha sido todo. Espero hayan aprendido algo nuevo o recordado si ya vieron este tema anteriormente. Un saludo y nos vemos en otra infección. La información proporcionada en este video ha sido recuperada del libro Principios de Patología de Rubins y un artículo de revisión de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Ese artículo es el propietario de los dibujos de la forma del insecto, ciclo de vida y formas del Trypanosoma cruzi.